FM Alguien Te Escucha. Este 30 de junio de 2018 te doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que te invito a que reflexiones cómo es que estás viviendo tu vida. Si sientes que algo se está atorando, pues que hagas algo al respecto, que sepas que hay personas que siempre nos pueden ayudar a salir adelante. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema que muchos hemos vivido, muchos no aceptamos, muchos creen estar siempre así, otros les da miedo, otros les sacan, etcétera. Vamos a estar platicando acerca de las crisis. Y las crisis son normales y la verdad es que las aceptes o no, todos las vivimos. Y de eso vamos a estar platicando en este mediodía de sábado con la psicoterapeuta Susi Armas, que ya se encuentra aquí con nosotros. Y bueno, pues te invito a que nos sigas. Si nos estás escuchando en radio, pues por 91.1 FM, pero también te puedes mover a www.gremradio.com.mx/Q, ahí también nos puedes escuchar en vivo y nos puedes dejar tus mensajes y comentarios en Facebook en la página programa Alguien Te Escucha. Y bueno, mientras grabábamos este programa, transmitimos por ahí en Facebook y también saludamos a todos nuestros amigos que por Facebook vieron la probadita del programa de crisis que estamos teniendo este sábado. Y bueno, ahora sí le doy la más cordial bienvenida a Susi. Y te saludo con muchísimo gusto, Susi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí ya empezando vacaciones, ¿verdad? ¡Qué Que mucha rico! gente entra en crisis porque tiene niños en casa, entonces no saben qué hacer. Oye, Entonces dices, ¿qué hacemos, por Dios, con estas criaturas? ¿A dónde los llevamos? Y entran en crisis. Pero bueno, estabas tú comentando algo muy importante. Las crisis son parte de la vida y hay que aprender a adaptarnos a estas situaciones y sobrepasar las crisis, ¿verdad? Pero ahorita me gusta esto que dijiste, muchas personas por las vacaciones entran en crisis, Sí. Y yo te preguntaría, también estos movimientos que se dan así repentinos, rápidos por unas vacaciones, por un viaje, porque tienes una cena en casa, ¿se les llama también crisis o se les llama estrés? Porque luego creemos que las crisis son como muy profundas. No necesariamente tienen que ser tan profundas. Lo que pasa es que la crisis tiene que ver con algo que no esperas, ¿sí? Con algo inesperado, por eso es una crisis, ¿sí? Porque no te lo esperas. Entonces, incluso podríamos decir, bueno, sabemos que las vacaciones van a llegar, eso sí lo esperamos, pero lo que no sabemos es cómo manejar esta situación, entonces podemos entrar en crisis. O sea, lo que hace que entremos en una crisis, ¿sí? Es justo lo inesperado, ¿sí? Y entonces, aunque ya sabemos que las vacaciones son cada verano, supongamos, pero resulta que hay alguien que puede tener ayuda en casa y se queda sin esa ayuda. Ahí entras en una crisis, porque se está dando algo inesperado al plan que tú tenías. O vives en una ciudad fuera y te va a caer toda la familia. Exactamente. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Claro. Entras en una crisis. ¿Por qué? Porque aunque tú ya sabes que son vacaciones y que es normal, pero sucedió algo que no esperabas. Y entonces eso te mueve absolutamente todo. Y esa es la crisis. Es qué pasa cuando no tenemos como esta tolerancia para poder sobrellevar una crisis y sobreponernos a una crisis. Entonces ya se entran a otros estados, ¿no? Porque hay gente que incluso cuando dices, bueno, vive así o es normal, o sí, es sumamente normal, porque en la vida siempre pasan cosas inesperadas. O sea, imagínate que supiéramos exactamente todo lo que va a pasar, qué aburrido sería. Pero estos elementos de nuestra personalidad, cuando una persona tiene tolerancia a la frustración, una persona tiene entereza, tiene madurez, sí, tiene sentido de realidad, y el sentido de realidad es darte cuenta que pues la crisis va a pasar. O sea, no te vas a quedar, la crisis de la adolescencia, no te vas a quedar tus hijos adolescentes toda la vida, va a pasar esa crisis. Pero hay personas que pierden el sentido de realidad y creen que así va a ser por siempre. O la crisis cuando hay un divorcio, ¿sí? Uh-huh. Por supuesto que a veces puede ser algo inesperado, puedes estar en una situación difícil en tu relación de pareja, pero supongamos que llega un tercero que no te esperas y eso hace que la pareja entre en crisis. Que la crisis es una oportunidad a que revisemos más profundamente las cosas, ¿sí? O sea, nos ayuda a evaluar como todas estas funciones del yo, cómo están nuestras funciones, ¿no? Nuestro sentido de realidad, nuestro juicio. Hay gente que ante una crisis pierde totalmente el juicio. O sea, no piensa bien. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Por qué? Porque te mueve el piso. Una crisis nos mueve absolutamente todo. Ahora, digo, me encanta porque creo que respondiste sin preguntarte qué era la crisis. Todo esto que estás diciendo, estos movimientos, estas
llegadas inesperadas de algo, de situaciones que no tienes en tu control, pues lógicamente te van a mover todo. Esto es la crisis, pero todos las vivimos independientemente de la madurez o no. Hablabas hace ratito de la crisis de la adolescencia. Sí. Y antes de adentrarnos a lo que es una crisis y cómo la pudiéramos estar viviendo los de la mediana edad, que seguramente muchos de la mediana edad nos estarán escuchando. Sí, es una de las crisis más complicadas, déjame te digo, la No de la me mediana edad, digas. por supuesto, ahorita lo vamos a revisar. Bueno, pero entonces, antes de entrar a esto, sí quisiera que nos dijeras a quienes, o bueno, al auditorio que nos está escuchando, que todos pasamos por crisis y como cuántas crisis vamos a atravesar, porque también en la infancia puede haber crisis. Por supuesto. Son niños, claro, son felices. Por supuesto. Pero sí se dan cuenta de muchas cosas. Así es. Bueno, se dice que normalmente las primeras son 7 crisis como que podemos identificar muy claramente, pero más allá de esas crisis, que son las crisis naturales de la vida y que tienen que ver también con el ciclo vital de la familia, que son otras crisis que nos llevan a replantearnos nuestro sentido de vida y nos llevan a observarnos cuando la gente tiene esta capacidad, porque no toda la gente la tiene. Hay gente que vive la vida por vivirla, sin ni siquiera cuestionarse, y entrando en crisis permanentemente, justo porque no tiene como esta capacidad de autoobservación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene una capacidad de autoobservación, puede detenerse, reflexionar, meditar, va a vivir la crisis desde un lugar distinto a alguien que no tiene esta capacidad. O sea, lo mejor sería hacer una pausa. Por supuesto, es lo ideal. O sea, lo ideal incluso en un día, y es muy claro, o sea, como vivimos un día, vivimos la vida, ¿vale? Entonces, cuando me encantó, ¿sí? Esta frase te la voy a robar. Sí. Como vivimos un día, como vivimos un día, ¿quieres saber cómo una persona vive su vida? Observa su día. Así de sencillo, es como inicia su día, inicia ejercitando su mente, ejercitando su cuerpo, alimentándose sanamente, inicia de genio, inicia haciéndosele tarde. ¿Me explico? O sea, como vives un día, nos está reflejando de verdad cómo es la vida de esa persona. Entonces, hay personas que pueden, en la medida de que se conocen y se organizan su tiempo, organizan su día, ¿sí? Así pueden organizar su vida. Habrá cosas inesperadas, como todo, ¿sí? No sabemos si ahorita saliendo se va a atravesar un coche, ok, pero ya iniciaste desde un lugar centrado tu día, y entonces esto te llevará a reaccionar de una forma diferente ante una situación de crisis, hacia un evento inesperado. En cambio, si una persona siempre está sin observarse y actuando automáticamente, pues va a estar sujeta a lo que pase fuera de sí misma. Ok, a ver, ahorita me hace a mí eco o me simbra un poquito esto de organizar contra lo de fluir, porque luego también vemos ahora muchos mensajes esto de fluir y aceptar, que para las personas organizadas a veces es como un reto, pero también nos ayuda a aceptar las situaciones que se presentan que no están plasmadas en tu organización del día. Pero sí te pregunto, ¿qué hay con la organización, Susi? Yo creo que es fundamental. ¿Tendríamos todas las personas que tener una organización, un plan, un esquema? Claro, yo creo que es importantísimo. Claro, entre más rígida sea esa organización, pues más en crisis vas a entrar, porque entonces no dejas como un huequito para que sepas que va a haber cosas que no vas a poder controlar. Pero entre mayor organización exista, mayor tranquilidad también existe, ¿sí? Y dejar espacio, cuando decías ahorita esto, pausarnos, definitivamente una de las pausas es en la comida, que nos podamos pausar a comer tranquilamente. Por favor, no coman de pie, por favor, no coman corriendo, y por favor también a quienes son papás, enséñales a sus hijos a comer sentados. Claro. Sí es cierto, los niños se mueven, pero también se quedan sentados y los enseñamos a sentarse. He visto muchas veces niños que andan, que van y luego vienen, comen un bocado y luego van y luego vienen, comen otro bocado. No es natural. No, eso no, desde ahí ya estamos hablando qué es lo que pasa. No estás enseñando a tu hijo a pausarse. La comida es uno de los momentos más importantes y más simbólicos,
¿Por qué? Porque les estás enseñando a detenerse, a cuidarse, incluso que en el momento de la comida podamos platicar como familia, podamos estar, aprender a estar, ¿sí? Esa es una de las pausas más importantes, que gracias a Dios vivimos todavía en un lugar donde podemos hacer eso, ¿sí? Bueno, en mi familia acostumbramos que la siesta es inevitable. ¡Qué rico! Por supuesto, porque, bueno, a mí me gusta empezar mi día muy temprano, pero si no hago esa pausa, yo no puedo funcionar después en la tarde. Claro. Digo, bueno, ¿Sí? nosotros también hacemos una pausa después de la comida, que puedes cerrar los ojos o no, Ajá. pero finalmente, si eliges leer, lees, si eliges respirar, respiras, pero tienes esa pausa. Exactamente. Que si es necesaria como para otra vez tomar energía para el resto del día. Exactamente. Entonces, el pausarnos nos permite, seguir funcionando y fluir, esto que decías, seguir fluyendo con el día, con la vida, y habrán situaciones, las crisis, ¿por qué nos toman por sorpresa? ¿Por qué por qué nos puede mover tanto una crisis? Sí, que ahorita vamos a hablar como de las distintas crisis de la vida, pero nos mueve cuando no estamos centrados, cuando no nos hemos pausado. Y entonces, ¿qué pasa si alguien no come sentadito? Bueno, pues entonces va a andar con esta prisa que ni siquiera va a digerir la comida que comió a mediodía, y entonces es como de esta manera automática que no te lleva a tomar conciencia desde dónde estás viviendo, ¿sí? Entonces ahora sí que disfrutar el día, disfrutar la vida, tiene mucho que ver con esta toma de conciencia. Y entonces, volvemos a estas 7, más o menos estas 7 Sí. crisis que vas a vivir como de ley. Ajá. ¿Cómo se presentarían? Pues mira, más que así, ¿qué pasa? La primer crisis que vive un niño es con el desprendimiento de la mamá, y es cuando entra al colegio. Sí, es como la primer crisis del ser humano. ¿Qué pasa ahí? Es la crisis adaptativa al colegio, que es más o menos a los 3 añitos que tendría. Digo, ahorita es desde antes, al año y medio, a veces O ya sea, entran. en esta separación. En esta separación es la primera crisis que vive un ser humano, que es el desprendimiento de la mamá, ¿sí? Y es una crisis para el bebé cuando tienes hijos, y es una crisis para la mamá, y es una crisis para toda la familia. ¿Por qué? Porque te duele, no sabes cómo hacerle. Pero bueno, ya sabemos, las que somos mamás, que bueno, esto es parte de la vida, el desprendernos de los hijos, ¿no? Y que de todos modos pase al año, a los 2, a los 3. A los 3 te duele. O lo pospongas hasta los 6, que ya Ajá. creo que en nuestro país no pasa tanto. No, ya hasta no. los 6, pero no. bueno, de todos modos va a suceder. Va a suceder. Y entonces esta situación de adaptación pues nos lleva a replantearnos, incluso muchas personas. Ayer veía una mamá primeriza de 44 años. Entonces la mujer está en crisis. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque decía, ¿qué es esto? Otra, exactamente. A ella se le juntaron otras crisis. Sí. Que dices que la crisis de la mediana edad con la crisis de la maternidad. O sea, sí se pueden cruzar. Totalmente. Y entonces cuando las crisis se unen es mucho más complejo, ¿no? Y entonces yo ayer le decía a esta paciente, bueno, me parece que lo que necesitas es dormir, lo que te hace falta es descansar, necesitas tener una red de apoyo, vamos a ver quién te puede ayudar. ¿Por qué? Porque hay cosas, volviendo a lo del juicio y esta forma de pensamiento, que dices, ya se me acabó el mundo, ya no tengo vida, ¿sí? Cuando no es tan difícil, ¿no? Es que no estamos viendo estas soluciones cuando estamos en medio de una crisis. Claro. Entonces, bueno, esa sería como el desprendimiento del hijo, el que se tiene que ir al colegio y entra en esta situación de ya poder estar fuera de casa. Pues esta es como la primer crisis, ¿no? Que te está cayendo el 20, que eres tú solito. Que eres tú o sea, solito. Bueno, no estás solo, pero eres tú un individuo. Exactamente. Y luego ya la siguiente crisis, pues es la crisis en la edad escolar. ¿Qué pasa cuando estos niños están en el colegio, sí? Y las mamás tenemos hijos de edad escolar, ¿ok? Y estoy hablando aquí como de una familia que tiene hijos, pero hay alguien que puede decir, bueno, yo no tengo hijos, yo no me desprendo de ellos, pero también vivimos la adolescencia, que sería la siguiente crisis que voy a comentar. O sea, todos pasamos por la crisis de la adolescencia y todos fuimos a un colegio, o sea, digo, se supone, ¿verdad? Sí, que claro. Todos tuvimos esa crisis de adaptación a la edad escolar, de aprender a pensar. Ahora sí que es como aprender a pensar a formarnos nuestro juicio. Ir madurando. Exactamente, e ir Muy madurando. Bien. Bueno, Susi, vamos a hacer una pausa, Sí. y en un momentito regresamos para seguir charlando sobre esto que tiene que ver con las crisis. No se despeguen, aquí en 91.1 FM alguien te escucha, y estamos platicando con Susi Armas sobre las crisis que todas las personas pasamos en la vida. Regresamos.
Y para nuestros amigos de Facebook, bueno, pues muchísimas gracias por haberse quedado estos minutitos. Recuerden que es solo una probadita. En esta ocasión grabamos un día antes del programa. Mañana los esperamos en punto de las 12 del mediodía en Q91.1 FM para que sigan escuchando qué pasa con las otras crisis. ¿Pueden las crisis pasar desapercibidas en algún momento en alguna persona? ¿Qué pasa con las personas que no tienen hijos? ¿Viven otras crisis o no las viven? Bueno, pues de eso vamos a estar platicando. Y los espero a las 12 del mediodía en Q91.1 FM. Gracias, Susi, para nuestros amigos de Facebook. Gracias. Nos Esperemos vemos. que nos escuchen mañana. Nos vemos. Bye. Bye.